puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que Dios ha puesto en mi corazón: cuando el hombre se enoja con Dios. Cuando el hombre se enoja con Dios. Y creo que hay una tendencia en el hombre a enojarse con Dios con mucha facilidad. Hay una facilidad de enojo, de rabia contra Dios, y más en este tiempo. Entonces yo quiero que usted hoy anote esta palabra. Esta palabra sé que va a traer bendición a tu vida, a mi vida. Tal vez conoces a alguien que está alejado con Dios, que se siente disgustado con Dios, y quiero que comencemos a estudiar la palabra en el primer libro, en Génesis, y aquí se registra el primer hombre que se enoja con Dios. Vamos a ir a Génesis, por favor, acompáñenme al capítulo 4, Génesis capítulo 4 de la Biblia. En la palabra del Señor nos habla de un personaje que usted conoce muy bien. Se llama Caín. Nosotros tenemos con Caín un prejuicio, ¿no? Hay un prejuicio con Caín porque pues Caín de entrada ya sabemos que es una persona mala, una persona que hizo cosas incorrectas, pero yo quiero que usted por un momento abandone ese prejuicio. Caín era un hombre que tenía muchos privilegios. Caín era un hombre nacido a través del parto natural de la mujer. Recuerde que Caín fue el primer hombre que nació. Recuerde que Adán no nació. Adán fue creado del polvo. Eva fue creada de la costilla, a partir de la costilla de Adán. Así que Caín era el primer hombre nacido a través de todo el proceso de engendrar, de concebir, del embarazo. Ellos vivieron ese momento, ellos estuvieron allí. No sé, ni me imagino tal vez cómo habrá sido el embarazo de Eva, pero me imagino que tal vez fue un embarazo hermoso. Y la Biblia registra que Adán y Eva ya habían salido del huerto. Recuerde que el nombre Eva se le dio después de la caída. Recuerde que antes de esto se llamaba varona. Y el hombre, cuando ya ellos reciben el castigo de parte del Señor, el hombre le pone a ella por nombre Eva, y ellos son expulsados del paraíso, son sacados del paraíso y vienen de un contexto de dolor. Y yo quiero que usted me acompañe, por favor, antes de leer Génesis 4, leamos el contexto desde Génesis capítulo 3, el versículo 19. Aquí Dios está lamentablemente disciplinando al hombre por causa de que el hombre había desobedecido. Y dice el Señor al hombre: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Aquí es cuando a ella se le da el nombre Eva. A ella no se le dio el nombre Eva antes de la caída, sino después de la caída. Y el que le pone el nombre es Adán. Y le dice: por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eso significa Eva. Y dice el versículo 21: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
Ahora pues no se alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿De dónde lo sacó? Del huerto del Edén. Y lo saca y lo pone por fuera de todo lo que se consideraba un privilegio para el hombre. Y dice el versículo 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí ellos sufren una gran pérdida. Ellos están asumiendo las consecuencias de malas decisiones. Siempre quiero decirle que las decisiones todas nos traerán o una bendición o una maldición. Toda decisión que se toma a lo largo del día, estamos decidiendo cosas, pero más o menos tomamos unas 70 decisiones al día importantes, unas 70 decisiones. Y cada decisión que estamos tomando traerá consigo un beneficio o traerá consigo una consecuencia. O sea que Adán y Eva acaban de perder todo. No solo acaban de ser expulsados del huerto del Edén, donde tenían todo, donde no tenía que trabajar Adán, donde Eva no tenía dolores de parto, donde no había maldad. No solo acaban de perder eso, sino que también acaban de perder la vida eterna. Y recuerde que en el huerto del Edén habían dos árboles, el árbol del bien y del mal, y estaba el árbol de la vida. Mire qué tremendo cómo toda la Biblia se entrelaza, todo está conectado, porque la Biblia comienza hablándome de un huerto, hablándome del árbol de la vida, pero también en el último libro, que es el libro de Apocalipsis, está también un huerto, está también el árbol de la vida. Todo se entrelaza, el principio y el fin, todo se entrelaza. Así que Dios toma una decisión, saca al ser humano del huerto y coloca unos ángeles y dice con una espada que se revolvía, una espada de fuego encendida para que ellos no pudiesen de nuevo entrar al huerto del Edén. Yo no sé cómo se sentiría Adán, pero puedo imaginarme. Yo creo que Adán estaba triste. Yo creo que Adán estaba afligido. Yo creo que Adán y Eva estaban muy mal. El huerto era una cosa espectacular. La Biblia dice que en los ríos del huerto había oro, había piedras preciosas en el suelo. Todo lo que se vivía dentro del huerto era perfecto. Así que ellos acaban de perder eso. Acaban de, por una mala decisión, arruinar ese propósito del Señor. Y les cuento que ellos toman en este momento una actitud donde yo no veo que ellos se enojen con Dios, donde yo no veo que ellos murmuren contra Dios, donde yo no veo que ellos peleen contra Dios, sino que sencillamente ellos aceptan esa voluntad que viene de parte del Señor. Acaban de aceptar que se equivocaron. Y yo les quiero decir en esta hora de la mañana, si usted está disgustado con Dios por causa de tus malas decisiones, es una buena mañana para decirle al Señor: perdóname porque me equivoqué y tal vez hoy estoy bravo contigo, pero tú no tienes la culpa. Adán y Eva no se enojan con Dios. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Dice el capítulo 4, el versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva. Recuerde que siempre que se dice conoció, no es que mucho gusto, me llamo Adán, y ella le dijo mucho gusto, me llamo Eva. No, conocer es intimidad sexual. Y dice la Biblia, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Mire qué bonito. Ella queda embarazada después no sé de cuánto tiempo. Cronológicamente yo no le puedo decir que después de un año de haber salido del huerto, que después de 5 años, no sé. Ellos ya comenzaron a vivir un tiempo de donde ya no estaban sin envejecer, sin morir, sino que ya comenzaron ellos a sentir unos cambios físicos, pero no sé cuánto tiempo ha pasado aquí. Pero lo que sí sé es que ellos atribuyen a que ese niño que viene en camino es por voluntad de Jehová. He adquirido varón. Y dice el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, en este versículo saltamos de la niñez, la infancia, la adolescencia y la edad adulta de Caín y de Abel. Dice, y luego nació Abel, y el uno fue pastor y el otro fue labrador. O sea, todo se comprime en un solo versículo. Cuando estudiamos teología, ese método de narración se llama condensación, cuando condensamos algo.
Aquí no me está hablando cómo fue la niñez ni de Caín ni de Abel. Aquí no me está dando muchos detalles. Solo me dice que luego nace Abel y que uno se dedica a ser pastor y el otro labrador. Eso es lo que me dice este versículo. Pero a continuación usted conoce lo que ocurre. Después de esto ocurre que ambos le van a ofrecer a Dios un sacrificio. Ambos le van a ofrecer a Dios un holocausto. Pero yo te quiero decir que el Señor va a tocar a uno y tocar al otro en cuanto a un tema muy delicado, y es la actitud del corazón, es la actitud que tenemos en el corazón. Entonces es muy importante que analicemos a la luz de la palabra esa actitud que a veces tenemos para con Dios, esa actitud tal vez de enojo, de rabia, que nos separa, nos aleja de ese Dios que está interesado en ti, de ese Dios que no quiere estar peleado contigo, de ese Dios que ama al ser humano y que anhela una relación con el ser humano poderosa. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Dice el versículo 3, y aconteció que andando el tiempo, no nos habla de meses, no nos habla cronológicamente de años, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín trajo una ofrenda. Y luego dice, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de los más gordos de ellas, y miró con agrado a Dios a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No voy a hablar de ofrendas ahora, pero recuerde que el principio para una buena ofrenda es la actitud. No sé con qué actitud venía Caín, pero la Biblia no me habla mucho del fruto que él traía para ofrecerle a Dios. Pero sí la Biblia detalla de una forma meticulosa cómo era la ofrenda que trajo Abel, y dice que la ofrenda de Abel era lo primogénito de sus ovejas, y después dice lo más gordo de ellas, lo mejor. Entonces aquí yo veo una gran diferencia entre uno que da por dar y uno que da escogiendo lo mejor. Hay gente que cuando da en la iglesia su diezmo, hay gente que cuando da su ofrenda lo da con mala actitud, lo da de una mala manera y lo da como lo ofreció Caín. Recuerde que es muy importante no solo la ofrenda, sino el corazón del ofrendador, del dador, del que siembra. Y dice la Biblia que Dios no miró con agrado primero a Caín y luego a su ofrenda. No lo miró con agrado, a Dios no le agradó esa ofrenda, porque Dios vio la actitud del corazón. Ahora, aquí comenzamos con este tema del enojo con Dios. Y dice el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se ensañó, se enojó, se disgustó. ¿Por qué razón se disgustó Caín? Porque Dios expresó su agrado con Abel y la ofrenda suya. Pero Dios no expresó el agrado hacia la ofrenda que Caín había traído. Y aquí Caín comete el primero de muchos grandes errores que cometió. Y el primero fue enojarse con Dios y enojarse con su hermano. Le voy a decir algo acerca del enojo. Yo puedo disgustarme con Dios, pero es un pésimo negocio, y ahora usted lo va a entender por qué. ¿Sabe? Caín tomó la decisión de decirle a Dios, estoy bravo, estoy molesto, estoy disgustado, no comparto lo que tú acabas de hacer. Hay gente que cuestiona a Dios, le dice, no comparto lo que haces, no me parece que es la forma. Y Caín cae en ese error que tal vez muchos de nosotros hemos cometido alguna vez, comenzar a cuestionar a Dios. Así que dice la Biblia que se ensaña, se enoja, pero que después de esto decayó su semblante. ¿Qué significa? Se deprimió, se enojó, se disgustó, pero también se entristeció. Pero yo noto esto de Dios. Entonces Jehová, Dios, dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y yo quiero preguntarte eso a ti hoy. ¿Por qué te estás enojado con Dios? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué esa amargura? ¿Por qué tienes esa rabia contra tu Creador? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué te sientes ofendido? ¿Por qué dices que no compartes lo que Dios ha hecho contigo? ¿Por qué tienes esa mala actitud? Y sabe, Dios le dice eso a Caín. ¿Por qué tienes esa actitud, Caín?
Si tú eres el primero, tú naciste primero, tú fuiste el primer hijo nacido a través del embarazo de tu mamá. ¿Por qué estás así si por voluntad mía naciste varón? ¿Por qué te sientes así, Caín? Y Caín después no quiere escuchar lo que Dios le dice. Dios le dice, si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Dios le dice, si haces lo bueno, también tú recibirás bendición. Pero si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Mire lo que dice. El pecado está a la puerta. Si tú no haces el bien, el pecado, y aquí ya Dios comienza a mencionarle a la humanidad lo que es el pecado y las consecuencias. Pero luego Dios le recuerda al hombre que nosotros tenemos autoridad de pisar serpientes y escorpiones, de ponerle el pie encima al pecado y tener la victoria a través del poder de Dios. Y Dios le dice esto a Caín: el pecado está a la puerta, pero con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Podría quedarme en este versículo, porque este versículo tiene demasiadas cosas profundas de la palabra. Dios le dice a Caín: Caín, ¿quieres ser enaltecido, exaltado, honrado? Haz el bien. Yo le quiero dar un consejo a usted en esta hora de la mañana. ¿Usted quiere ser enaltecido, honrado por Dios? Haga el bien. Hay gente que quiere la honra, pero no quiere hacer el bien. Hay gente que quiere la fama, hay gente que quiere la exaltación, hay gente que quiere el lugar de eminencia, hay gente que quiere pasar a otro nivel. Quiero darte el consejo que Dios le habló a Caín. Hasta este momento, saquemos el prejuicio. Caín todavía no había sido un homicida. Caín en este momento no era una mala persona. Simplemente dejó que Satanás sembrara enemistad con Dios. Y Dios le dice: ¿quieres ser enaltecido? Haz el bien. Y después le dice: pero ten cuidado que el pecado está allí a la puerta. Ese está a la puerta, él no puede entrar. El mal no puede entrar a menos que tú le abras la puerta. Satanás está afuera, los demonios están afuera, pero solo cuando yo de manera voluntaria le abro la puerta es que Satanás entra. Satanás no irrumpe por la fuerza. Los demonios no pueden irrumpir y obligarte a ti a hacer algo que tú no has decidido previamente hacer. El pecado está a la puerta, siempre estará a la puerta, siempre la tentación estará allí, siempre estará allí. Pero el que decide si abre la puerta o la mantiene cerrada, eres tú mismo. ¿Sabe algo? Hay gente que cree que la liberación es la solución a sus problemas. Y hay gente que está haciendo cosas malas y vienen y me dicen: pastor, yo quiero una liberación. Y yo les digo: miren, para mí la liberación es el sello de un proceso, de un tiempo de renuncia en tu vida. Es el sello final a un proceso de sanidad y de renuncia. Porque cuánta gente se le ha hecho liberación, pero como tenía la puerta abierta, entonces Satanás volvió y entró, y la Biblia dice que entrarán 7 peores. Entonces hay gente que todo lo quiere resolver con liberación, que es el camino rápido y entre comillas el camino fácil. No es así. Yo le explico a la gente: vamos a hacer un proceso. Vas a hacer un proceso de sanidad. Vas a perdonar, vas a dejar el odio, vas a dejar el rencor, vas a dejar el resentimiento, vas a dejar la amargura, la venganza, vas a dejar de hablar de los demás. Vas a comenzar a hacer un proceso y vas a comenzar a cerrar puertas. Y una vez se cierren las puertas, entonces el sello final será la liberación. Usted no trapea sin primero barrer. Uno primero barre y luego trapea. Pero sabe, hay gente que se hace liberaciones, pero no cerró la puerta. Y Satanás está allí esperando para volver a entrar. Esto es tan absurdo como sacar a un ladrón de la casa, pero darle la llave, darle una copia de las llaves y decirle: mira, aquí están las llaves, esta es la llave principal, estas son las llaves de las habitaciones. Darle llaves a un ladrón es exactamente lo que pasa con mucha gente que cree que a través de una liberación, echando fuera el ladrón, pero no cerrando las puertas, ya van a ser libres. Y Dios le dice a Caín: Caín, mira, no tienes por qué estar disgustado, no tienes por qué estar enojado, no tienes por qué sentirte deprimido. Lo que te está ocurriendo simplemente lo puedes transformar en bendición. ¿Qué era más fácil? ¿Hacer lo que Dios le decía y ser honrado? ¿O matar a su hermano?
¿Sabe que Caín tomó decisiones incorrectas? Pero detrás de esas decisiones estaba el enemigo dañándole el corazón. Una persona que se enoja con Dios, Satanás dice: no vuelvas a la iglesia, no vuelvas a orar, no vuelvas a leer la Biblia. Dios no te entiende, Dios es injusto contigo, Dios tiene favoritos, Dios tiene gente privilegiada, tú nunca serás uno de esos. ¿Saben? En el fondo, el único que se va a beneficiar de eso es Satanás. Y te voy a decir esto, y el que se va a perjudicar serás tú mismo, no Dios. No se va a perjudicar Satanás, tú te vas a perjudicar. Y Dios se acerca a Caín y me sorprende algo. Recuerde que en el huerto Dios le hablaba a Adán y a Eva audiblemente. Audiblemente. De hecho, cuando pecan y se esconden debajo de los árboles, Dios le dice: ¿dónde estás tú, Adán? Y Adán sale y le dice: aquí estoy, tuve miedo, estaba desnudo. Tienen una conversación. Y aquí yo encuentro que aunque ya no están en el huerto, Dios sigue estando allí. Dios nunca se ha ido lejos del hombre. Dios está hoy mismo a tu lado. Él nunca se ha ido lejos. Él siempre ha estado allí, a pesar de. Entonces luego Dios le dice a él: el pecado está a la puerta, pero con todo eso, Caín, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Qué palabra más poderosa. A ti será su deseo. O sea, tú eres el que dominas la situación. No te domina él a ti, tú lo dominas a él. Tú te enseñorearás, tú tienes poder de enseñorearte. Y eso que Caín no tenía la más remota idea del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario miles de años después. Sin embargo, allí Dios le está diciendo: usted tiene autoridad sobre el mal. La tienes, Caín. Te enseñorearás. ¿Sabe que a veces cuando yo veo gente en la calle demente, fuera de sí, esas personas en su demencia, en su locura, hacen cosas incorrectas? Y yo una vez hablando con Dios, preguntándole: Señor, ¿y esta gente qué? Porque una persona demente que se hiere, que hace cosas, que come basura, que no se baña, que está fuera de sí, ¿esa gente qué? De pronto esa gente toma un arma, le hace daño a otro. ¿Hasta dónde su nivel de responsabilidad delante de ti por sus actos? E inmediatamente viene una respuesta a mi corazón, y es: tal vez a ellos allí no son conscientes, pero tendrán que dar cuentas por haber abierto puertas en su vida, y el haber abierto las puertas los llevó en un proceso hasta donde están en este momento. No son conscientes tal vez de lo que están haciendo ni la magnitud, pero un día abrieron puertas muchos de ellos. No puedo generalizar, pero en casos puntuales muchos de ellos abrieron puertas. Y sabe, Satanás no va a desaprovechar la más mínima oportunidad que se le dé, porque cuando el Señor Jesús habló de Satanás dijo tres cosas. Dijo: el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. El diablo no hace nada más, hace tres, pero las hace bien. Así que el enojo de Caín cierra su corazón ante el consejo de Dios. Hay gente que hoy está enojada con Dios y se cerraron y no quieren oír la voz de Dios. Yo quiero decirte hoy: no te enojes con tu Creador. No te conviene. No te conviene. Caín se cerró. Y en el versículo 8 me encuentro yo que Caín hace lo opuesto a lo que Dios le acaba de decir. Dios le acaba de decir: ¿quieres ser exaltado? Haz el bien, pero este mal va a ser el mal. Dios le dice: no te enojes, Caín, esto tiene solución. Él no quiere buscar una solución, él quiere agravar el problema. Dios le dice a Caín: ¿sabes qué? El pecado está a la puerta, ten cuidado, no le abras la puerta. Y Caín le abre la puerta de par en par al demonio. Dios le dice a Caín: tú te puedes enseñorear de él. No, Caín ahora acaba de entregarle el control y el dominio de su vida a Satanás. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo,
Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Borre esta imagen de su mente. En ninguna parte de la Biblia dice que Caín mató a Abel con una quijada de un burro. Eso no es bíblico. El que sí mató gente con una quijada de un burro fue Sansón, pero Caín no. La Biblia no narra cómo lo mató, pero la Biblia narra que Caín, a partir de esa mala decisión, que comenzó con un disgusto, que comenzó con alejarse de Dios, de la instrucción de Dios, del consejo de Dios, Caín acaba de arruinar su vida. Acaba de destruir el propósito. Acaba de echar por la basura todo lo que tal vez Dios tenía para Caín, porque Caín no era una mala persona, simplemente fue una persona que dejó que su corazón se disgustara ¿con quién? Con Dios. Voy a decirle algo para que usted se anime a no enojarse con Dios. Es claro que Dios es eterno. Y sabe, a mí me sorprende esta regla que he aprendido en mi hogar. Como todo hogar, mi esposa y yo tenemos momentos de diferencia, momentos donde discutimos. Yo creo que no existe un solo hogar donde no hayan problemas. Y creería yo que un hogar que no tiene problemas me preocuparía demasiado. De hecho, porque somos seres humanos imperfectos y en esa imperfección a veces tenemos desacuerdos. Ahora, el problema no está en disgustarnos. El problema está en el manejo que yo le doy al disgusto. Yo puedo ver en la Biblia a un Señor Jesús que tenía emociones. Cuando hablamos de su humanidad, el versículo más corto tal vez de la Biblia dice: Jesús lloró. 2 palabras. Jesús, el Señor, con emociones, pero con emociones controladas por el Espíritu Santo. Una cosa es que yo tenga enojo por un momento y otra cosa es que el enojo me controle a mí. Entonces hay una regla que yo siempre enseño a los esposos y es esta. Cuando mi esposa y yo estamos disgustados por alguna razón, la Biblia me da un parámetro en cuanto a esto y es: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ese es un parámetro que usted debería siempre tener presente para resolver antes de que se oscurezca sus propios conflictos. ¿Cuál es el problema? ¿Que me haya enojado? No. El problema está aquí. Yo no debo permitir que se ponga el sol sobre mi enojo. ¿Qué significa eso? Cuando yo le digo no se ponga el sol sobre su enojo, es que hay un plazo máximo para arreglar las cosas y es antes del anochecer. No vas a pasar al otro día disgustado, no lo vas a pasar. Eso es lo que la Biblia te recomienda. No permitas que tengas tanta rabia que pases al otro día sin haber superado esa situación. Efesios capítulo 4, versículo 25 y 26. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué está diciendo la Biblia? ¿Yo me puedo enojar? Claro que sí. ¿Caín podía enojarse? Claro, podía enojarse. Con justa o no causa, él podría haberse enojado. Pero él permaneció como enojado. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Dice la Biblia: no se ponga el sol, no se oscurezca, no llegue la noche sin haber resuelto el problema. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe que cuando yo no resuelvo el problema, automáticamente Satanás comienza a dañar mi corazón. Mire lo que dice el versículo después del 26. Ojalá lo pueda leer conmigo. El 27 de Efesios 4. Primero dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y luego dice: ni deis lugar al diablo. ¿Qué es darle lugar al diablo? Ocasión. No le abran la puerta. Entonces yo tengo una regla con mi esposa. Y es: si yo sé que yo me voy a arreglar con ella mañana, o pasado mañana,
o la próxima semana. Pues sencillamente, si estamos enojados hoy, nos arreglaremos hoy. Es una regla. No alargues lo que sabes que tienes que resolver ya. Entonces hay gente que se enojó con Dios por la razón que sea. Algo ocurrió en tu vida, algo pasó, algo vino y te afectó tanto que Satanás vino y te dijo: no vale la pena estar bien con Dios. Pero hay un problema con nuestro Creador, y es que nuestro Creador es eterno. Entonces yo puedo durar con Dios disgustado 80 años, y Dios, que es eterno, tiene 80, tiene 100, tiene los años que sea para esperar a que a mí se me pase la rabieta. Pero el problema no está en Dios. El problema realmente de ese enojo está en mí, porque yo no tengo toda la vida para reconciliarme con Él. Él sí. Él puede esperar que se te pase la rabia un año. Él puede esperar que se te pase el enojo 5 años, 10 años, 30, 50 años. Lo puede esperar, porque para eso es Dios. Pero yo no. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 me dice esto: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Hay gente que está brava con Dios y cree que, como en esas relaciones de pareja que se enojan, entonces a ver cuál, esto es tan absurdo, a ver cuál de los dos aguanta más, y a ver cuál de los dos se doblega primero, y a ver cuál de los dos da su brazo a torcer. Mire, pelear con Dios es perder el tiempo. Señor, no te quiero ver. Ah, ok, ¿no me quieres ver? Perfecto. No te quiero volver a hablar en 10 años. Perfecto, en 10 años regreso. O sea, es el peor negocio que el ser humano, y Satanás lo sabe. Y Satanás desde el principio quiso que la gente se enojara con Dios. ¿Sabe? Si usted tiene una Biblia física, usted busque el último libro del Antiguo Testamento, se llama Malaquías. Y entre Malaquías, que es el último libro de la Biblia, y Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, Malaquías es el último del Antiguo Testamento y Mateo es el primero del Nuevo, hay una hojita en blanco. Esa hojita en blanco no solo es para separarme el Antiguo del Nuevo, sino que tiene un símbolo y tiene un significado. Entre Malaquías, el último versículo de Malaquías, que es Malaquías capítulo 4 versículo 6, que dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es el último versículo de Malaquías. Desde ese último versículo hasta el Nuevo Testamento, que comienza con Mateo capítulo 1 versículo 1, hay una hojita allí que significa 400 años de silencio de parte de Dios. ¿Cuánto tiempo puede estar Dios sin hablar? 400 años o más, pero ahí hay un registro. Eso simboliza esa hojita. ¿Sabe? Pelear con Dios no te llevará a ningún lugar. Un profeta llamado Jonás no quería hacer lo que Dios le había mandado hacer. Así que Dios le dice: ve a Nínive y predícale a los ninivitas. Y Jonás se sube en un barco y dice: pues no lo voy a hacer. Jonás estaba disgustado. Jonás estaba enojado porque él no quería que los ninivitas se salvaran. Así que Jonás tomó un barco al sentido opuesto de Nínive y se va a Tarsis, enojado con Dios. Yo puedo tratar de irme lejos de Dios, pero en este planeta ni en el universo hay un solo rincón donde yo me pueda esconder de su presencia. Si yo tuviese la oportunidad de tener una nave espacial y viajar a la velocidad de la luz y trasladarme a alguna otra galaxia y algún otro sistema y trasladarme a algún otro planeta y ocultarme en él, allí estará el Señor. No hay forma de huir de él. Y Jonás se esconde y Jonás se mete en el barco y usted conoce bien lo que ocurre y el barco se hunde y los marineros le preguntan a Jonás qué está ocurriendo. Todos nosotros nos hemos examinado y Jonás dice: es por mí que esto se está hundiendo. El enojo con Dios
afectará también tu entorno. Afectará a los que te rodean. Y sabe, finalmente terminan tirando a Jonás en el mar, y finalmente Jonás termina siendo tragado por un pez, y Jonás viaja por el pez 3 días, y Jonás compara el estar en el vientre de un pez, entre algas, entre enzimas digestivas, compara estar en el Seol, en el infierno, entre oscuridad. Jonás compara esto, el pez lo regurgita, lo vomita en la playa de Nínive. Jonás, oliendo a pez, tiene que salir a predicar, predica, la predicación produce un efecto en Jonás que lo enoja más porque la gente se convierte. Y Dios vuelve a hablar con la creación. Y en Jonás capítulo 4, versículo 1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Voy a terminar diciéndote esto. Y esta es la primera parte de este tema. Jonás estaba tan disgustado con Dios porque Dios había salvado a los ninivitas que quería morirse. Una persona que se enoja con Dios se enoja con la vida misma. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si te enojas con Dios, te enojas con la vida. Así que yo quiero decirte, hoy es una buena mañana para arreglarte con tu Creador. Jonás reconoció esto de Dios: clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, que se arrepiente del mal. Ese es tu Dios que te busca y que está allí a tu lado. Padre, gracias te damos, y hoy pido por todos los oyentes y aquellos que estén disgustados, que hoy se arreglen contigo y que no se ponga el sol sobre su enojo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soy en día. Yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.